Bien, hoy me encuentro con Alex. Vamos a hablar acerca del juego de Marvel's Spider-Man para PlayStation 4. Pues podría empezar con ¿cuál es tu opinión general del juego? Bueno, la verdad, yo creo que Spider-Man fue como un buen surgimiento y aparte uno de los grandes exclusivas que ha tenido PlayStation, bueno, de la penúltima generación del PlayStation 4. Al final resultó tener una buena historia, una buena jugabilidad. Hay alguna que otra cosilla que también podría decirse, yo creo que también lo veremos a continuación, pero en general fue un muy buen juego y muy bueno para varios de los fanáticos del arácnido. Sí, de hecho, bueno, en mi opinión también fue un buen juego. Yo a lo mejor lo veo un poquito más por la parte de la historia. Eh, Creo que es muy redondo, ¿no? Obviamente tiene sus detalles como todo, pero sí un juego muy redondo en cuanto a la jugabilidad, la historia y cómo se engranan todas las cosas, ¿no? En este caso, bueno, pues Alex es el experto en videojuegos. No, no me considero Bueno, experto, pero más experto que yo, tal vez. tal vez un Va- poco, pero yo me refería más como fanático, me Bueno, gusta mucho. eres fanático de los videojuegos Ajá. y tal vez en este punto, pues yo tengo un poquito más de conocimientos de la historia de Spider-Man en los Ujú. cómics y entonces, pues ya ver esta dinámica, entonces lo que trajo la historia y la jugabilidad sobre esto, ¿no? Primero, pues nada más mencionar el guión de Benjamin Affleck, pero que estuvo muy apoyado en Dan Slott. Bueno, primero no sé cómo viste el guión tú y después si quieres hablamos si sabías este dato. Bueno, no, no lo sabía ese dato, de hecho me sorprende, pero vaya, eso es muy interesante de conocer. Creo que responde muchas cosas, pero De bueno. hecho, también. Pero la verdad es que yo lo sentí muy bien. De hecho, yo siento que lo que tiene bueno de la historia, bueno, principalmente hablando, la historia es una amalgama de muchas cosas que puede ver de Spider-Man, de lo de antes y de lo de ahora. Tomando cosillas de lo clásico, tomando cosillas de lo moderno. Eso es lo que tal vez pueda gustar mucho. Para un lector que ya es de antes, para un lector que apenas acaba de iniciar con Spider-Man, que puede ver hasta uno que otro villano, tal vez no tan relevante, pero pues que conoces a este personaje porque salió en los cómics hace poco. Bueno, en el tiempo en que salió, obviamente. Pero la verdad, eso es lo que tuvo bien. Y aparte, como la historia. Yo siento que lo que tuvo bueno lo de Spider-Man, que también es una cosa que podría darse de las películas más recientes de Spider-Man, aunque haya mucho comentario contra eso. Lo bueno de lo que empezaron con Spider-Man es que ya no era necesario presentarlo. No era necesario otra vez volver a hacerlo de la historia del chico Peter Parker, que resultó que vino una araña, lo mordió y todo. Ya todo el mundo se la hace, hoy. Y es una cosa de cultura general conocer a Spider-Man. Y aunque mucho no se sabe, mucha gente no sabe bien de su historia, ya reconocen a Spider-Man, reconocen su frase, ya reconocen a varios de los villanos. Entonces yo pienso que estuvo bien cómo iniciaron esto, que ya no era como empezar con el chico desde la secundaria, sino comenzar con uno que ya era ingresado y ya estaba, en trabajo y ya estaba viendo unas cosas, ya tenía villanos ahí. Comienzas con uno de los grandes, los conocidos, Keeping, por Sí, ejemplo. de hecho ese sería como el punto, ¿no? Yo creo que ahí sí tuvo que ver mucho Dan Slott, ¿no? Tú mencionabas esta parte de villanos actuales, ¿no? Precisamente creo que hablamos de Mr. Negative y traer como a los clásicos, ¿no? Pero creo que esta parte de enfocarnos en situarnos con villanos a lo mejor que no son tan conocidos para la mayoría, pero también traer aquellos que ya son clásicos, ¿no? Que vienen desde los años 60 y como tú mencionas, toda esta historia. Entonces mejor empezamos con un Spider-Man de 23 años, que lleva 8 años siendo Spider-Man, que ya tiene un recorrido, entonces ya ha pasado por varias cosas, que muchas, por lo menos por la cultura pop, conocemos, digamos, el origen, y en específico de este personaje, en el transcurso del mismo videojuego te lo van soltando, ¿no? Te van soltando cositas, easter eggs, Ujú. y entonces tú ya medio ubicabas, pero ya con esas cosas pues terminas tú de construir ese rompecabezas, ¿no? De llenar esos agujeritos que tú medio ya ubicabas, pero ya Claro, están por ahí. o sea, lo que tiene también es como esos pequeños guiños, detalles, bueno, los easter eggs que puedes encontrar ya sea con los coleccionables que encuentres alrededor, ya sea pues paseando por ahí, ya sea pues escuchando la radio que luego te suena el podcast de Jonah Jameson, que termina siendo característico y hasta termina siendo divertido escucharlo, aunque sí, termina quejando de él como siempre, pero pues, siendo el hater número uno y al mismo tiempo el fan número uno de Spider-Man. Exactamente. Yo creo que
Bueno, vuelvo a comentar, yo creo que ahí fue muy importante la inserción de Dan Slott. Uh-huh. O sea, como él ser el escritor, haber sido el escritor por bastante tiempo de Spider-Man, por muchos años. Él aparte, por lo que yo entiendo, es fan, aunque a muchos no les gustó ciertas cosas que él puso en su momento, en su época, pero creo que él sabía la esencia de lo que era Spider-Man y le ayudó a plasmarlo en el guión del videojuego. Así que, bueno, vamos a hablar un poquito de poco a poco como la historia, los Uh-huh. sucesos de la historia del videojuego, qué cosas jugables encontramos ahí y opinión del contexto, ¿no? Por ahí empezamos con la misión con Kingpin, ¿no? Sí. Que parece una misión bastante grande y donde, pues al final de cuentas, termina diciendo que la ciudad se va a volver loca por haberlo capturado. Uh-huh. ¿No? Y eso ocasiona también parte de la jugabilidad, ¿no? De que encuentras varias bandas que están atacando los barrios, que tienes que detenerlos, que están peleando entre ellos. Y bueno, creo que fue un acierto, ¿no? Empiezas con un enemigo clásico que la mayoría conoce. Sí. Y una buena misión, ¿no? Para plantearte de inicio y con el traje original, con el traje que todos conocemos. Creo que fue. No sé qué opinas de esas primeras misiones. Sí, mira. Bueno, tomando. Kingpin, pues sí es un personaje muy clásico de los de historia de Spider-Man. De hecho, es curioso porque mucha gente más lo relaciona con Daredevil. Ya sea por la serie o ya sea porque, pues, de hecho, ha salido más con el mismo Diablo de Hell's Kitchen que con el Arácnido, pero pues con quien comenzó pues sí, fue con Spider-Man. Pues sí tiene sentido también que haya salido, de hecho aún también ha tenido peleas con él. Y sí, yo creo que sí, fue una gran misión y también pues por lo mismo, para comenzar como un tutorial para saber cómo va a estar la dinámica, qué tienes que hacer aquí, cómo se golpea, cómo se esquiva, y también pues ver como qué es lo que va a venir a continuación. Eso. ¿Qué es lo que surgió? O sea, ¿cómo empieza toda esta locura? Pues comienza con que si viene el grande de la mafia, sale del juego y todos quieren ir por lo grande. Sí, por el trono. Ya después te presentan que Peter trabaja con el Dr. Octopus, Octavius, que le dicen Octavius. Y eso siento que es como, no sé si lo plantearon desde algún cómic anterior, pero me recuerda mucho a la relación que quisieron hacer en la serie de los 90, ¿no? Donde Peter fue alumno del Dr. Octavius, ¿no? Entonces, no sé si por ahí, y luego plantea lo del nuevo traje. Creo que también es un acierto porque te empiezas con el traje original para que lo ubiques y después te plantean uno nuevo que a lo mejor de inicio no me gustó, pero ya pensando, ya lo puedes ubicar. Este es el Spider-Man del videojuego. Sí. ¿No? Para que se pueda separar de los de la película, del cómic y todo, ¿no? Claro. O sea, sí, hay mucha gente que dice, me gustó esta cosa, no me gustan los bordes blancos y no sé qué. Sí, pues hay gustos y todo, pero pues sí, esa es la cosa. El traje pues ayudó para caracterizar al Spider-Man de ahora del videojuego, de un nuevo universo que también se tomó. Sí, ayudó mucho para darle la caracterización. En cuanto, pues sí, a Octavius, sí han intentado ya últimamente, pues en series también además, darle una relación con Peter, ya sea como el maestro, ya sea como que lo conoció desde antes. Ahorita pues sí, siendo como su compañero para lo del nuevo experimento que están intentando. Sí, ya han querido como relacionar un poco más. Y la verdad sí es muy bueno esa forma como lo hicieron. Porque al final al cabo, sabes el nombre y tú dices, es que es este. Y lo como importante en esa parte es que uno ya sabe qué va a pasar después. Y aún así te viene la sorpresa cuando llega. Porque lo plantean bien. Saben plantearlo muy bien cuando el hecho de que sabes quién es este sujeto y dices, no, es que esto va a pasar. Y lo sabes. Pero pues aún no te lo dicen. Te lo ponen poco a poco las cosas. Eso es lo interesante. Cómo pues mientras te ponen esa cosa de lo que va a venir a continuación con Octavius, te ponen a que empieza a tener una relación con Peter. Te ponen el caso de que pues él es lo admiraba cuando estaba en el instituto, él quiso trabajar con él, lo buscó y al final pues terminaron trabajando. Y pues también ponen que pues es una relación de amistad que al final pues él lo admira al fin y al cabo. Sí, yo creo que ahí no sé, esto me relaciona mucho a la serie de los 90, de que agarraron varias historias, que agarraron varios personajes y crearon su propia historia, ¿no? Aquí siento que pasó lo mismo, ¿no? O sea, metieron desde el inicio a Miles Morales, está por ahí el Dr. Octavius, acá Osborn es el alcalde, por otro lado ya está el refugio donde está Mr. Negative con la tía May, está a lo mejor el cambio que digo que lo trajeron de la serie de Ultimate, no sé si en algún otro salió, de que Mary Jane era periodista, pero todo este tipo de cosas de, agarro cosas de aquí, agarro cosas de acá, y creo mi propia historia, mi propio universo, creo que lo hizo bastante bien, ¿no? Lo hace como...
Y entonces el personaje, estar en el juego, tienes como a quién acercarte, a quién moverte. Se cree ese universo que está alrededor del personaje, ¿no? Que está vivo esa ciudad. Sí, una historia en la de, pues sí, como decimos, empieza ya tiempo después, ya Spider-Man ya está reconocido, ya tiene tiempo trabajando, y con eso de que agarran varias cosas de lo que es del antes, de lo que es del ahora, cosillas ahí de nuevos personajes, características de los que han salido anteriormente, pero ahora los pones como cosas nuevas, y pues ya reconoces a varios, y eso es lo bueno. Sí, lo que sirve de la historia es que supieron cómo crear una nueva historia utilizando lo que ya ha salido anteriormente. ¿Y cómo ves la jugabilidad ahí, hasta ese punto, ¿no? Después de eso, pues bueno, pierde su departamento Peter, y entonces como que ayudan a parar a los demons, no recuerdo exactamente cómo se llama, a los que son los sujetos de Mr. Negative. Sí, Y en el momento que, bueno, después de eso se muere el papá de Miles, que es cuando entra, y entonces cuando entra Peter a la relación con Miles Morales. Pero antes de eso, ¿cómo ves tú la jugabilidad? Bueno, voy a poner una cosa. Sí. Mira, una cosa que yo creo que sí gustó mucho cuando empiezas es que sales luego saliendo y empiezas a utilizar las redes. Creo que eso es lo que mucha gente le gustó desde el primer momento. Sales y empiezas a guiarte por la ciudad. O sea, tienes que ir a una misión, claro, y tienes que ir ahí. Pero sales libre y ves a esa ciudad grandota, yéndote columpiando, puedes treparte. No es un GTA, ¿no? Que no te deja. Ajá, no, o sea, no llega a la locura del GTA, que puede ser muy libre y hacer libre albedrío con lo que quieras, pero aún así, como esa libertad, ¿no? Como al columpiarte, o sea, cuando ya aprendes a columpiarte, se siente muy bien llegar de un lado a otro, no como tal vez en otros videojuegos que tengo que correr de aquí, ya mejor utilizo un viaje rápido, ¿no? Ajá. De inicio. ¿No? Y aún así, también lo tiene, ya eso en tiempo después. Pero aún así, como mucha gente luego ni lo utiliza, le prefiero utilizarlo de usar las redes, llevarse por el camino. Sientes que sigues la historia, ¿no? Cuando escuchas la misión y prefieres llegar con las redes a ese lugar. Ajá, es lo que supieron pues sí, lo principal que supieron hacer ahora sí que lo de las redes y llevárselo, hacer un dinamismo con eso y que la gente pues qué genial, pues puedo columpiarme con Spider-Man, eso está bien chido, puedo trepar una pared de una mega, ¿cómo se llama? Un rascacielos, un rascacielos, y sin problema, y ver toda la ciudad así alocada, qué loco. Pues sí, eso es lo que gusta bastante. Ya después, bueno, sucede toda esta situación, entonces Ormond contrata a Silver Sable, entra y empiezan con creo que es el momento que empiezan con los refugiados, ¿no? Que empiezan con los sitios de la ciudad, ¿no? Sitio de refugio. Bueno, pues antes de eso comienza con lo del Kingpin. Te ponen que cuando Kingpin está cerrado, quieren cerrar su casa. Y viene con un caso de que hay zonas así de construcción que tiene cosas el Kingpin y entonces los tienen bien vigilados. Y después se pasa para hacerlo así, que es básicamente lo mismo, ¿no? Nada más que con enemigos más con historia diferente, y también lo hicieron también con los demons, que también lo tienen así ciertos de refugios para quién sabe qué cosa, que tienen aquí refugiados que aquí traen a otros, etcétera. Y ya bueno, después llegamos a creo que me gustó una pelea con Mr. Negative, bueno, lo detienen y en ese mismo trance o en ese mismo empiezan a suceder las cosas con el Dr. Octavius, ¿no? O sea, Peter no se da cuenta, está tan metido obviamente en sus problemas de perder el departamento, Mary Jane, su tía, todo, ¿no? Entonces, pues primero le cortan los fondos a Dr. Octavius, bueno, pues poco a poco como que se empieza a desesperar, y creo que a nosotros nos lo muestran con con las prótesis, que empiezan primero son manos. Primero son manos que como que para ayudar a esto, y después poco a poco los va convirtiendo en tentáculos, poco a poco le va metiendo cosas que se metan acá. Luego te explican esta parte de que tiene una enfermedad terminal que bueno, no terminal, de capacidad motora. Ha perdido su capacidad motora. Eso también pasa en los cómics. Muchas de esas cositas con el Dr. Octavius siento que fueron metidas por Dan Slott, porque, bueno, él le dio este tipo de historias, ¿no? Y ya Peter no se da cuenta cuando ya es demasiado tarde y de repente ya estás peleando en la cárcel, que creo que es una muy buena misión, o sea, estar ahí sí, está muy alocada esa misión. Saltar ahí dentro de la cárcel, creo que estás muy bien y llegas al final de la misión donde te aparecen los 6 siniestros, ¿no? Un nuevo que está, bueno, Octavius,
Mr. Negative, Scorpion, Rhino, Electro y Vulture el buitre, ¿no? Ujú. Entonces creo que termina muy bien esa misión. Creo que de las que más me gustó. Cómo acabó, ¿no? Sí. Bueno, en general y cómo termina. Bueno, pues la cosa con Octavio es interesante cómo se pone. En el inicio, cómo te ponen como un sujeto que estaba, pues sí, buscando cómo hacer bien las cosas para que su proyecto pueda funcionar. Y viendo que ya tiene como cosillas ahí, por ejemplo, la rivalidad con Osborn, que al final pues termina cruzándose en su camino y termina dándole problemas. Y la cosa es que lo interesante es que, por ejemplo, ya en el laboratorio, cuando te pones ahí como Peter y estás en el lugar, hay ciertos guiños que puedes tomar en cuenta. Puedes, en un momento ya puedes entrar, por ejemplo, a su laboratorio y ves que ya tiene como ahí cosillas. Y lo interesante, por ejemplo, tiene pintarrones en varias partes. Y ves como en cada misión, con el paso del tiempo, cambian eso, poniendo como Octavius aquí trabajó, lo borró y puso nuevas cosas y eso. Y también las grabaciones, que también hay por ahí por el laboratorio te puedes encontrar con grabaciones que hace para sí mismo sus bitácoras y para que hace para Peter. Y ves como ese cambio entre lo que está normal, luego como que se empieza a desesperar. Y luego como el inicio de que busca fondos. El hecho de que poco a poco ves cómo empieza a desesperarse. O sea, ya tanto en cómo se ve las cinemáticas, en cómo ves al personaje. Pero también, por ejemplo, en la radio. Bueno, más bien en las grabaciones que hace. Que es que se enoja, empieza a testar a Norman, busca unas nuevas formas y pues ya empieza poco a poco la desesperación. Luego ya te ponen esa cosilla de que cuando haces su experimento con las garras, que tiene como el pensamiento de hacerlo que sea neuronal, que se Ujú. empieza a hacer un implante neuronal, pero que también desde un principio se le pone esa cosa de que, es que esto puede Ser causar inestable, ¿no? problemas, ser Como en inestable. la película de De la. Spider-Man 2, ¿no? Ajá. Que hay problemas que el chip inhibidor bueno, se muela y entonces tiene el problema. Y ya con eso pues, agarra el aliento del diablo que le roba a Osborn, lo suelta por toda la ciudad y se enferma la tía May, ¿no? O sea, ahí no hay, bueno, aquí no ponen como el amorío que en otros lados, pero entonces precisamente Spider-Man tiene que pelear con los otros 5 siniestros, este, mientras se va descubriendo como la verdad, ¿no? De Harry, de Osborn, de Ujú. cómo consiguieron esto, de cómo se creó Mr. Negative, pero bueno, al final terminas con que el doctor Octavius roba la cura, se lleva a Osborn y Ujú. pues deja a Spider-Man ahí a un lado, ¿no? Y entonces Spider-Man crea un nuevo traje, ¿no? Crea como el traje para la pelea final Ajá. y lo enfrenta, ¿no? Bueno, creo que el enfrentamiento fue muy bien, pues está como dirigido, como si fuera una De película. hecho, ya como la parte final, ya casi casi a la final es en donde empieza como lo que sí parece ya de película. Ya el problema ya con el villano, pues yo siento que sí lo hicieron muy bien en la forma. Y pues más con el desarrollo, porque todo el caso que nos ponen, pues al final, como estamos diciendo, al fin y al cabo, Peter tiene una relación con Octavius, lo admira, lo considera un gran amigo. Y al ver todo este problema, pues hasta en un momento antes de que pelee contra él, pues tiene una llamada con Mary Jane y de hecho Mary le dice, ¿estás preocupado de eso? Es que estoy pensando, ¿hasta qué punto es bueno seguir con un amigo? ¿Hasta qué punto puedes llegarlo? ¿Hasta qué límite tengo que dejarlo para ya dejar esto fuera por el bien de los demás, por el bien Lo de hacen la humano, yo ciudad? creo que eso es lo más importante. Hacen a Peter, lo siguen haciendo humano, que es creo que una de las cosas principales como personaje y por lo que siempre ha sobresalido, es de los más humanos, ¿no? Siempre, aun a pesar de tener sus poderes, siempre sobresale esa parte humana de él y creo que se ve reflejada en el videojuego, ¿no? Esa dualidad y que creo que como la cerecita del juego y que para mí como que es lo que representa más a Spider-Man fue la última escena, ya cuando digamos, terminas, que vences al Doctor Octavius, y entonces llega la escena donde tienes una cura, la tía se va a morir, y tienes una decisión. ¿La salvas a ella o replicas la cura para salvar a todos los demás? Ujú. Y creo que ahora sí, como dice el meme, te duele, te quema, te Pero lastima. no, sí, ese te hace llorar porque Tía May es un ícono también, o sea, Peter Parker tiene como icono y también tiene el icono de la tía May, al ser como un personaje que siempre nos ha mostrado como muy humana también, un personaje a seguir para Peter, por una mujer cariñosa, amable con todos, que quiera siempre ayudar. Eso siempre es como lo que siempre ha vuelto icónico también, tanto al tío Ben por ser como el ejemplo a seguir con el que empezó a ser Spider-Man, y tía May como siempre siento la brújula moral de Peter,
quien siempre le ha dado como ese pensamiento de qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer. Y pues es lo que siempre ponen, tía May pues, siempre es como la mejor. Entonces, pues sí. Y saber como toda esa relación pues, que siempre ha tenido con Peter, que siempre ha sido como el ejemplo a seguir, pues sí, ¿cómo no va a sentir una... al saber lo importante que es ese personaje para el mismo protagonista? Sí, pero yo creo que ahí sí le doy valor a tanto a los guionistas como a los artistas que estuvieron ahí, porque la forma en que la dirigieron la escena te hace sentir eso, ¿no? Te impacta. Todo Sí, eso sí, que, sí. que tiene el contexto, muchas veces está el contexto, pero la escena no da. O sea, dices, ah. Y creo que fue un caso Sí. diferente, ¿no? Ahora, bueno, hemos hablado, creo que bastante bien del juego, o sea, en cuanto a la historia, de jugabilidad. ¿Qué cosas le faltan? ¿Qué cosas le fallan? ¿Qué cambiarías? Bueno, viendo, podemos comenzar con tal vez el problema gráfico, que es como una cosa que algunos sí empezaron a decir. Mucho de lo que mostraron primero, cuando mostraron el demo, por ejemplo, del E3, era de que se veía muy medio realista, con el hecho de que viene con ahora sí con las mecánicas del PlayStation 4, que hasta se veían los charcos que se reflejaban, y pues ya cuando se sacó bien, pues ya no se mostraba tanto así. Eso fue como la cosa, como esa bajada también que se veía, porque aunque te salgas ahí trepando por las paredes y ves muy bien la ciudad, pues ya cuando te paras en un momento, pues ya lo ves como un poco más simple, podría decirse, o sea, como, sí que se ve como, pues sí, un poco medio acartonado, cuando ya te pones como, no sé, encima de uno de los edificios. Cuando vas caminando, yo creo que los NPCs, pero está muy difícil, ¿no? De poner, no sé cuántos NPCs pusieron en toda la ciudad. Era muy difícil que tuvieran, que estuvieran muy caracterizados, ¿no? Que tuvieran muchos personajes. Sí, pero o sea, si te paras en un sitio, como que ves eso, ¿no? Si te mueves, como que no lo notas, pero en cuanto te paras, y ahí es el problema, ¿no? Yo creo que otro sería, llega un momento en que se siente un poquito repetitivo estas misiones de... sí. mm, Las misiones como que Con se los van como bunkers. desde la ciudad, que es, no sé, rescatar a alguien que viene en unos matones, una, ¿cómo se llama? Un robo, ¿no? seguir, ajá, un robo, el seguir un camión, un auto. Sí, van a ser muy repetitivas, y más porque no solo tienes que hacerlos tantas en la ciudad, sino tantas por un distrito. Sí, Tantas, ¿no? sí, bueno, si quieres, como en este caso, como tú que eres completista, o bueno, a mí que también que de repente quería, por lo menos en este juego quería hacerlo, te piden hacerlo, no sé, 6 veces en este distrito, y en total en toda una parte, pues son 30, ¿no? Y le sumas las de otros lados, y entonces es cuando ya se vuelve, tal vez si nada más hicieras las que te encontraras, no habría tanto problema, pero pues alguien que quiere meterse ahí, creo que al volverse Siento que sí estuvo buena la idea en el caso de que, pues, mostrarte que Spider-Man luego anda en varios sitios y que, pues es que luego pasa esto, luego pasa eso, ok. Pero sí, el problema es que sí, termina siendo repetitivo porque al fin y al cabo terminas haciendo lo mismo, la misma misión que ya hiciste varias veces en varios lugares diferentes, simplemente pues lo que cambia es en la zona. y por ejemplo, bueno, ya para finalizar, ¿cuál crees que sería el enemigo de la secuela, ¿no? Obviamente la que sigue es de Miles Morales, pero ya tres cuando sea Spider-Man 2. Cuando sea Spider-Man. ¿Quién crees que va a ser el enemigo? A lo mejor el enemigo intermedio, ¿y quién es el enemigo principal? Es lo que tú piensas. Por ejemplo, ahorita fue Mr. Negativo el intermedio, pero el principal fue el Dr. Octavius. Bueno, viendo como ya fue al final, ya viendo como lo que terminó, nos dan así como guiños de lo que puede venir próximamente. Nos dejaron que pues Osborn seguirá siendo un problema que yo creo que se pasa de seguir. Pero ¿cuál crees que sean estos? Así, dime dos. Uno que sea el intermedio, el que se presenta al principio, y quién es el final. ¿Cuál crees? Yo siento pues, con eso de que ya está mostrando como que hay una cosilla con tal vez Ben ya empieza a salir uno de esos. No me imagino que otro personaje así sería como el villano. Yo siento que ahí va a aparecer Ben, como dices tú, y va a terminar siendo el Duende Verde. Puede ser. Yo siento que va a ir así. Si no, y siento que van a dejar para que aparezca Carnage después. Tal vez. Si le va bien a la película que viene, yo digo que estoy casi seguro que van a llevar ese equipo. Puede ser que empiecen con eso. Ya sea como lo van a hacer con DLCs, con eso. Ya hay unos que ya nos han puesto que van a aparecer próximamente. Ya está personajes ahí. Pues vamos a ver. Nos sale un gusto. En la próxima nos vemos.